Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 19, estamos viendo a Jesús camino a su crucifixión. Él ya ha sido arrestado por la multitud. Judas Iscariote iba encabezando, ¿verdad?, la comitiva que iba a arrestar a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Vimos cómo Él se adelantó a la multitud y vino al encuentro de ellos a preguntarles a quién estaban buscando. ¿A quién estaban buscando? Y con esto nos muestra, vimos cómo Él cuida a sus discípulos para que ellos no fuesen arrestados. Vimos a sus discípulos que todos huyeron, cada quien por su lado, pero Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, le siguió de largo en todo su trayecto, y estando en el patio donde estaban acusando, donde estaban enjuiciando injustamente a Jesús, fue identificado por algunos de los que estaban ahí, y esto lo llevó a negar a Jesús. Aquel valor que él tuvo en el huerto de Getsemaní, sacando una espada, tratando de defender a su maestro, falló en este momento cuando él fue identificado como uno de los discípulos de Jesús. Falló su valor, no su fe, sino su valor de no negarlo, sino más bien de confesarlo. Y entendemos que fue el temor que lo abarcó por la multitud que lo rodeaba y lo que estaba viniendo para su maestro en este momento. El otro discípulo que acompañó a nuestro Señor durante este trayecto fue Juan, el apóstol Juan, el cual pudo presenciar a mayor escala, con un mayor panorama, lo que nuestro Señor estaba sufriendo durante este tiempo. Pero el punto acá es que, como las escrituras ya estaban escritas, nuestro Dios ya había hablado acerca de cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, pues así se estaban cumpliendo las escrituras y así debía de suceder. También sabemos de que los judíos traen a Jesús delante de Poncio Pilato porque a ellos les había sido arrebatado el poder para poder sentenciar a muerte a quienes ellos fuesen a juzgar. Entonces necesitaban el visto bueno del gobernador romano para poder sentenciar a Jesús a muerte. Esto ya les había sido arrebatado al pueblo de Jerusalén, cumpliendo así con la profecía que Jacob en el libro de Génesis había hablado sobre la tribu de Judá, que su trono iba a ser, su cetro iba a ser quitado. Y esto está sucediendo exactamente en los tiempos en el que Dios ya tenía predispuestos, ya tenía previstos. Entonces, esto nos debe dar confianza a nosotros hoy, de saber de cómo Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, Él tiene control sobre todas las cosas. Y que pase lo que pase, la manera en la que Él está influenciando sobre los gobernantes y sobre la multitud, es todo para que su voluntad se cumpla. Y eso nos habla de su soberanía. Y eso debe darnos confianza, porque ese Dios es en el que podemos tener paz, gozo, salvación, esperanza. Vamos a continuar entonces en el capítulo 19, no sin antes recordar que Poncio Pilato puso a escoger al pueblo de Israel entre Barrabás, a Jesús, a quien querían liberar, y sabemos la historia de que el pueblo eligió a Barrabás, un asesino, alguien que robaba, que hurtaba y que no tenía el temor de Dios en su corazón, y prefirieron que al Señor Jesucristo, a aquel que los podía liberar, lo eligieron para ser crucificado. Continuamos, capítulo 19, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato sabía que no tenía ninguna causa para acusar a Jesús,
Pero para tratar de abogar por la misericordia, por la compasión de la multitud, lo va a azotar a Jesús. Los romanos tenían 3 niveles de gravedad de estos azotes, y el más alto, el más grave, el más duro fue el que le aplicaron a Jesús, que consistía en que lo iban a latigar, lo iban a flagelar, con látigos que tenían mangos de madera, unos tiras de cuero, al final tenían unas pelotitas de metal con hueso de oveja, los cuales tenían unos pequeños ganchos para que se pudiera adherir a la piel del acusado. Luego tenían un pequeño pilar en donde amarraban al acusado para que su espalda quedara bien firme, y comenzaban entre 2 soldados a dar los latigazos al acusado, y de manera de misericordia o de gracia, normalmente el castigo constaba de 40 latigazos, pero ellos daban 39, como si el último no le fuese a hacer el mayor daño, ¿verdad? Ahora, lo hacían con 2 propósitos. El primero, para debilitar a la víctima, porque este era un castigo antes de la crucifixión, no solamente con Jesús, sino también con otros acusados. Uno de los propósitos era debilitarlo, porque la crucifixión, este método de tortura, normalmente a veces la persona podía durar hasta 4 días ahí colgado, pero lo debilitaban para que el proceso fuese un poco más rápido. Igual podía durar 1 o 2 días, pero lo hacían para poder debilitar a la víctima. Y la otra razón era para hacer confesar el delito al culpable. Entonces, si la persona confesaba su delito, los soldados iban a detener la tortura. Siempre iba a ser crucificado, pero iban a detener de flagelarlo. Lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo es que Él no era culpable de nada. Por lo tanto, Él no iba a confesar y iba a recibir todo el castigo que tenían programado para Él. Luego de esto nos dice que los soldados entretejen una corona de espinas, se la ponen en su cabeza, y estas espinas cruzan completamente su cabeza, tocando el cráneo, y conforme el calor y el camino que Él iba a llevar hasta la cruz, hasta el lugar donde iba a ser crucificado, estas espinas parece que crecían o se expandían totalmente para poder triturar aún más su cráneo. Y como último detalle, el manto púrpura era normal entre los soldados romanos, y con esto lo cubrieron para hacerle burla. Y lo que pasa con este manto es que cuando su sangre comienza a coagularse y a secarse, el manto se iba a adherir a su piel, a sus heridas. Más adelante, cuando se lo van a quitar, esto iba a romper nuevamente las heridas, dejándolas descubiertas nuevamente. Con este castigo, dicen los comentaristas, que era casi posible ver los órganos de la persona cuando su piel era desgarrada, sus músculos, sus nervios, todo. Entonces, después de esto, dice que los soldados comenzaban a darle bofetadas, y en el libro de Lucas nos habla un poco más detallada acerca de este asunto, porque los guardias no era que a mano abierta le daban bofetadas al Señor, sino que era con sus puños, y eran hombres de guerra, hombres duros, fuertes, sin misericordia. Y los soldados romanos por ese tiempo tenían un pequeño juego, que era que vendaban los ojos de la víctima y comenzaban a pegarle, preguntándole a ver si adivinaba quién le había pegado, y con el propósito también de que él no se quitara cuando le lanzaban el golpe, y así iba a ser el golpe más certero. Y en el libro de Lucas, por eso es que ellos le preguntan a Jesús: profetiza, a ver quién fue el que te golpeó. Entonces, habiéndole dado semejante castigo al Señor Jesucristo, continuamos en versículo 4, dice: entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad,
os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre, como diciendo: véanlo, él no es culpable, pero aún así lo he azotado para que ustedes puedan ver que ya es suficiente el castigo. Aún así, la multitud le dice en versículo 6: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Esto es interesante. Pilato insiste en que él no es culpable de nada y él tiene el poder, la autoridad para liberarlo, pero no lo hace. Porque hay intereses de por medio y hay un conflicto interno en él, de su posición, pero también el temor a la multitud, de lo que pudieran hacerle en contra de él, lo que pudieran confesar en contra de él. Y vamos a ir viendo cómo conforme avanza y conforme él da más tiempo, al no decidir él por su propia voluntad liberarlo, sabiendo de que no tiene ninguna causa contra Jesús, la presión de la multitud comienza a acorralarlo poco a poco, a tal punto que él lo va a dejar ir y lo va a dar para que sea crucificado, honrando y consintiendo a la multitud. Recordemos, los judíos no pueden dar pena de muerte para este momento. Por lo tanto, lo llevan delante de Poncio Pilato. La manera en la que los judíos daban, consentían concretaban la pena de muerte era a través de la lapidación, o sea, apedreando a la víctima. Pero la Escritura ya nos había dicho que el Señor Jesucristo, el Cordero, iba a ser crucificado, derramando completamente su sangre. Entonces, todo esto es para ver cómo Dios tiene control de todas las cosas. Control de todas las cosas. Versículo 7 nos dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Con esto podemos ver cómo la multitud está tan celosa de las palabras de Jesús, de la manera en la que Él los confrontó respecto a su pecado, la manera en la que Él los confrontó conforme a las Escrituras, exponiendo su pecado, exponiendo su maldad, exponiendo su mala enseñanza, su falsa doctrina. Y esto comenzó a provocar el celo en los corazones de los principales líderes de Israel, a tal punto que no les importa si él ha sido completamente desfigurado por el castigo que ha recibido, sino que ellos quieren que muera. Y esto es ya algo que está en sus corazones y nada lo va a remover. Nada los va a mover de esa intención. Cuando Pilato escucha la verdadera razón por la que él está siendo condenado por los judíos, llena de temor su vida, llena de temor su corazón. La esposa de Poncio Pilato había tenido sueños con Jesús la noche que él fue entregado, en la madrugada, y fue perturbada en su corazón. Y ella, en otros evangelios, podemos ver que ella aconseja a Pilato de que no tenga nada que ver con este hombre justo. Probablemente cuando Pilato está escuchando la acusación de la multitud hacia Jesús, probablemente estas cosas vienen a su mente. Luego también para los paganos, especialmente los romanos, ellos veían a una deidad en el César. Porque para los paganos
los dioses podían tener representantes en la tierra. Y si usted le hacía daño a estos representantes de los dioses en la tierra, a usted le iba a ir muy mal. Así que probablemente a él también viene esto a su memoria, diciendo, si este verdaderamente es hijo de Dios, para él era posible, completamente. Y es increíble porque él parece que tiene más convicción de esto que los mismos judíos. Y esto comienza a llenar de temor su vida, porque había flagelado, había castigado, había azotado a Jesús inocentemente. Y si verdaderamente este es un representante de Dios en la tierra, el castigo para él, para Poncio Pilato, iba a ser terrible. Entonces él está también lidiando con su decisión, ¿qué hacer? Entonces entra al pretorio, versículo 9, le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no le va a decir nada porque él ya se lo ha dicho. En el capítulo anterior vimos que Jesús le está hablando acerca de que su reino no es de este mundo. Su reino es espiritual. Su reino no es de este mundo. Él ya se lo había dicho. Pero todo esto, este temor ha traído confusión en la vida de Pilato. Continuamos en versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora él está abogando por su autoridad. Autoridad que no ha ejercido. Porque él puede haberlo soltado, pero no lo ha hecho. Y como está abogando por la autoridad, entonces ahora sí Jesús le va a dejar en claro algo que él necesita saber. Versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Toda autoridad, nos dice la palabra de Dios, es colocada por Dios, por su soberana voluntad. Entonces Jesús le está dejando en claro a Pilato que no es porque él esté casado con la hija del emperador romano, no es porque él sea de A o B o C descendencia, sino que es por la voluntad del Padre que él está ahí. Es por la soberana voluntad de Dios que ha decidido que él sea quien esté en este tiempo siendo gobernador sobre Jerusalén. Y que esta autoridad que él está ejerciendo, este poder de decisión que él está ejerciendo sobre Jesús, no es porque él haya sido un buen procurador, sino porque Dios así lo tenía escrito. Es porque ya Dios había predicho que iba a suceder de esta manera. Entonces Jesús le está dando una cucharada de realidad a Poncio Pilato. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Por más que Poncio Pilato quiera liberar a Jesús, nada de lo que haga va a resultar. ¿Por qué? Porque la soberana voluntad de Dios es que su hijo sea crucificado. Entonces, por más buenas intenciones que él tenga, nada de esto va a aportar a la voluntad de Dios, nada va a hacer cambiar la voluntad de Dios, porque es la manera en la que debe de suceder. Y así como tenía que suceder con Jesucristo, de la misma manera sucede en nuestras vidas. Por más que queramos hacerle torcer el brazo a nuestro Señor, su voluntad debe cumplirse. Y lo mejor para nosotros no es estar lidiando como Poncio Pilato de que si tenemos o no una responsabilidad de elegir, sino más bien de venir delante de Dios y confiar en Él y buscar su presencia para saber cuál es su voluntad. Esa es la posición que deberíamos de tomar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Para poder caminar sobre ella en obediencia. Porque lo mejor es que seamos obedientes
a la voluntad del Señor y no que a través de otros medios el Señor nos haga obedecer a su voluntad, nos haga llegar a su voluntad. Aún así vemos su misericordia en esto, vemos su gracia, su protección, pero si insistimos en no querer tomar la voluntad del Señor, es peligroso para nuestras vidas, es peligroso, es doloroso para nosotros también. Continuamos, porque la multitud, en versículo 12, está levantando su voz diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es interesante porque ahora el pueblo que tanto odia al imperio romano por la opresión que está ejerciendo sobre él, ahora se están volcando y están dando un giro de apoyo al César. Ellos están esperando a un Mesías político que los libere de la opresión de sus enemigos, pero ahora vean las palabras de ellos: todo el que se hace rey, a César se opone. Y es la manera en la que influencia la multitud sobre Poncio Pilato para que este temor que hay en su corazón aumente. Porque él ya tenía sus cosas en contra, ya había hecho cosas que habían disgustado al César. Cuando él vino a Jerusalén con todas aquellas banderas e imágenes del César, el pueblo de Israel pidió que por favor fueran quitadas todas estas imágenes, porque para ellos era contra la ley tener ídolos e imágenes. Entonces él consintió al pueblo quitando las imágenes del César, llevándose todas estas banderas y todos estos escudos con la cara del César, para no caer en contra de la ley, para no caer en desfavor o en contra del consentimiento del pueblo. Y entonces esto disgustó a César. Así que todas estas cosas probablemente ya están en el corazón y en la mente de Poncio Pilato. Por lo tanto, él está pensando más en sus beneficios. Está pensando más en lo que le conviene, en lo que podría perder si él no consiente a la multitud. Continuamos en versículo 13, porque vemos que esto de verdad influyó en la decisión de Pilato. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. La preparación de la Pascua incluía la preparación de los corderos para el holocausto, la separación de ellos. Estos corderos que habían sido separados días antes de este día estaban siendo preparados también, y todas aquellas cosas que eran necesarias para la cena y para la fiesta. Cuando nos habla acerca de la hora sexta, nos está poniendo en contexto el horario romano, lo cual es las 6 de la mañana. Entonces, a esta hora, todas las familias se estaban ya preparando para celebrar la Pascua al final del día. Parte de esto es que al final del día iban a ser sacrificados alrededor de 256,000 corderos. Porque recordemos que esta fiesta involucraba una multitud que venía desde las afueras de Jerusalén, y todas estas familias estaban ya preparadas para hacer el sacrificio, el derramamiento de sangre. 256,000 ovejas aproximadamente iban a ser sacrificadas en la tarde, precisamente en el mismo momento en el que el Cordero de Dios estaba siendo inmolado en la cruz. Entonces, ya poniéndolos en contexto, esto es lo que estaba sucediendo, hacia esto se preparaban. Entonces Pilato insiste en decirles: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes:
Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato insiste en decirles a la multitud: aquí está su rey. Pero ellos ya como habían comenzado a dar un giro en apoyo al César, y esto es interesante. Los principales sacerdotes, las cabezas espirituales del pueblo, están declarando su adhesión a César, a este rey que años más tarde va a enviar a Tito con su ejército para destruir a toda Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y no solamente va a destruir Jerusalén, va a asesinar a más de 1,5 millones de judíos, va a destruir el templo para que solamente sea adorado el César. La multitud prefirió abrazar al rey que va a traer destrucción, calamidad, muerte, en lugar de abrazar a su rey que podía traer libertad, salvación y vida eterna. Y esto es importante porque hoy el mundo continúa abrazando el reino de este mundo, que trae destrucción, desolación, trae dolor, sigue trayendo calamidad a las vidas, depresión, soledad, en lugar de abrazar al Rey que verdaderamente puede darte salvación, puede darte esperanza, puede darte vida eterna, justificación. El mundo continúa tomando malas decisiones, continúa escogiendo a Barrabás, que es el falso hijo del Padre, que escoger al verdadero Hijo de Dios. Y bajo la presión de la multitud, es que cuando hay presión y usted no toma las decisiones correctas inmediatamente, la presión de la multitud comienza a influir en usted de tal manera que va a tomar las peores decisiones de su vida. Porque Poncio Pilato, entonces, al escuchar esta declaración de la multitud, entregó a Jesús para que fuese crucificado. No bajo su consentimiento, no bajo la ley, sino bajo la presión de grupo. Y lo entregó. ¿Sabe? Hoy, al igual que muchos judíos en aquel momento, muchas personas no ven a Jesús encajando en sus expectativas de vida. Porque como Jesús confrontó por medio de las Escrituras a los judíos, a los principales líderes religiosos de aquella época, desnudando su pecado, su maldad, y por esa causa ellos se resistieron ante Él, y aún más cuando Él quiso declaró que es el Hijo de Dios. De igual manera, hoy muchas personas continúan resistiéndose ante lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y no solamente estamos hablando de personas incrédulas que no tienen una relación con Jesús, sino también dentro de la iglesia. Y hay personas que han tomado la Escritura para formar su propio criterio en lo que de verdad quieren creer y en lo que no. ¿Por qué? Por causa de que les confronta su manera de vivir. Confronta su pecado. Y se sienten entonces ofendidos. Para los judíos en aquel momento no estaban viendo, estaban cegados por la vanidad de su vida, por su religiosidad. No estaban viendo a quién estaban crucificando. Usted y yo hoy podemos ver quién es nuestro Señor. Podemos conocerlo verdaderamente. Entonces no nos resistamos a Él. No lo hagamos a un lado. Escojamos bien. Escojamos al Rey que salva, al Rey que liberta, al Rey que nos da vida eterna, al que nos justifica. También muchos continúan escogiendo por el reino de este mundo.
disfrutando lo que de momento tienen, no sabiendo de que nada de lo que en este mundo hay es eterno, es pasajero. Y el reino de este mundo trae destrucción, al igual que los judíos escogieron al César y traía destrucción sobre su pueblo. Pongan su esperanza en el Rey que salva. Pongan su esperanza en aquel que pagó el precio en la cruz por usted y por mí. ¿Sabe? Porque Él va a ser levantado en una cruz para que todas las miradas estén sobre Él. Y muchas veces cuando vemos esta película acerca de la pasión de Cristo, o cuando vemos algo relativo a la muerte de Jesús, a su crucifixión, puede provocar conflicto en una persona. ¿De qué manera? Pensando en que es injusto, porque Él pasó por todo esto, pero todo lo que le hicieron, y probablemente emocionalmente te sientas tocado por llorar y ver aquella situación en la que Jesucristo estaba. Pero ¿sabe? Usted y yo éramos los que teníamos que haber estado ahí, llevando la culpabilidad y la condenación por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero Él lo llevó por amor. Y entonces, en lugar de ver con compasión y dolor la situación que Jesús está pasando, deberíamos de verlo como agradecimiento, como adoración y con admiración, porque Él era el que nos estaba viendo con compasión a nosotros, sabiendo de que sobre Él estaba llevando toda la ira de Dios, toda la condenación, para que usted y yo hoy pudiésemos tener justificación y salvación por gracia. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por su obra en la cruz, que hasta el día de hoy continúa provocando en nosotros adoración y exaltación a su nombre. Escojamos bien, escojamos al que salva. No veamos esto con dolor y compasión y ternura, veámoslo como lo que es. ¡Wow! Él es nuestro Dios, el creador del universo. Un Dios al que debemos de temer, porque dando su vida voluntariamente, después la tomó con toda autoridad y poder. Y ese es el Dios en que confiamos, es el Dios al que servimos, es el Dios en quien hemos entregado nuestra vida. Y si usted no la ha entregado hoy, entréguesela a Él, porque ese es el Dios grande, sublime, todopoderoso, en que ha creado los cielos y la tierra y que nos está buscando a usted y a mí en esta mañana. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver a través de ella tu poder, podemos ver el proceso de tu glorificación, podemos ver el proceso que nos llevó a tener salvación en ti, y que aún siendo nosotros indignos de tu perdón, solamente por gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, es que podemos disfrutar hoy, Señor, de la salvación. Gracias porque tú eres Dios poderoso, tú eres Rey eterno, tú eres alguien que no cambia, un Rey sublime. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos vemos confrontados a verte con admiración y adoración y agradecimiento, y responder a esto entregándote nuestras vidas completamente, porque solamente tú eres digno de nuestra adoración. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Señor, y esta mañana yo te pido que por favor tú recalques esto una y otra vez en nuestros corazones, en nuestra mente, del impacto que el sacrificio de Jesucristo tiene en la humanidad, en este mundo, en nuestras vidas.
Ayúdanos a escoger bien en todo momento, en todo tiempo. Escoger al que salva y no al que destruye. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.